hoy día nos toca un tema muy interesante, muy interesante, muy interesante porque lo confundimos siempre. Acuérdense que esta es una serie que dice Encuentro con Dios. Cada tema que lo estoy dando el día viernes, porque a partir del otro viernes es otra clase de tema ya. Pero ahora es Encuentro con Dios. Hoy día también vamos a tratar un tema muy interesante, que son bien parecidos, pero diferentes, pero que implica uno de ellos el encuentro con Dios. Si no, no se da. Es un poco difícil encontrarlo, y ahora lo vamos a desarrollar. Es un poco difícil de encontrarlo. Uno es individual y el otro puede ser en conjunto. Entonces, pero hoy día vamos a tratar, dice, el tema es ¿cuál es la diferencia entre felicidad? ¿Cuál es la diferencia aparente, dice, entre felicidad y gozo? Mire, felicidad y gozo. Y lo vamos a tener en dos situaciones. En la primera, nos está hablando Santiago. En Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. La palabra de Dios dice así: hermanos míos, es decir, cuyo título es La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mira, acá nos dice muchas cosas el Señor, pero que en realidad son, como dice, tesoros. Mire lo que dice el Señor en el 2. Dice, hermanos míos, el Señor nos dice, mire, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Generalmente cuando nosotros tenemos gozo, no, cuando estamos en diversas pruebas, que puede ser enfermedad, que puede ser que tenga una herida, que puede, que en realidad ha perdido su trabajo, o hay otra prueba, ¿no? Tengo que llegar temprano al trabajo y pierdo el carro, o el carro se demora demasiado. Y como se demora mucho y hemos salido atrasados, queremos hasta empujar el carro, o si no, agarrar al chofer, sabe que yo voy a manejar, porque queremos, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice? Nos está diciendo, hermanos míos, dice, el siervo dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, como lo tuvo Pablo. Pablo lo tuvo en diversas pruebas, pero él estaba contento. Él estaba, no solamente contento es una cosa, y el gozo es muy diferente. El contento es el ánimo que tiene, pero el gozo viene del interior. Este es muy diferente. Por sumo gozo, o sea, cuando hallé en diversas pruebas. Generalmente, casi nadie, el que está pasando prueba, no tiene gozo. Casi nadie, hermano. Póngase y piense de la siguiente manera. Vamos a suponer que me dé el COVID. ¿Acaso me voy a tener sumo gozo porque me da COVID? Es algo que en realidad me está diciendo, oye, me está diciendo palabras contraprudentes, que no concuerda. Pero el Señor dice, sí, te puedes hallar en sumo gozo si tú o si aquel que esté enfermo deposita toda su confianza en el Señor.
Y es difícil, sí, como humano es difícil. Solamente aquel que está muy cerca de Dios, que lo busca todos los días, aún para ese, cuando está en una situación apremiante. Porque hay que depositar toda nuestra fe en la palabra de Dios, en el poder de Dios, descansar que el Señor va a acudir en nuestra ayuda. Entonces, cuando hay fe, ahí nace el gozo. El gozo nace con el encuentro con Dios. Porque Dios, ese es el don de Dios, el gozo. El gozo lo da Dios, que es muy diferente. En diversas pruebas, las pruebas es para probar. Las pruebas es para probar nuestra fe. Es como decir, tener un metal precioso que necesitan del aquel que refina el tesoro para darle el valor que tiene. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Acuérdense, la paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra... ¿Cómo yo voy a probar mi fe? ¿Hablando nomás? No. Yo pruebo mi fe ante los demás y ante Dios y ante el Espíritu Santo cuando estoy en dificultad, estoy en problema ahí, y yo deposito todo y lo dejo mi problema, la dificultad que tengo en las manos de Dios y lo busco al Señor. Me acuerdo que mi suegro, y yo les he dicho, mi suegro en cierta oportunidad dijo lo siguiente: mira, no puedo leer la Biblia, dijo, no puedo leer la Biblia, no puedo. Pero a ver, y sus hijas le dijeron, ya te vamos a medir la vista. Lo midieron todo. Pasó una semana, 2 semanas y vuelta no podía leer bien. No podía leer bien. ¿Y sabe lo que hizo? Bueno, él era un hombre de oración. Se quitó el lente y dijo, Dios me va a dar la visión, me va a dar la vista. Él depositó su confianza en Dios. Él dijo, yo no voy a necesitar de este lente, ni de la óptica que han gastado ustedes. No me sirve. El Señor me va a dar la visión. Y así fue. Él oraba todos los días y le dio la visión. Hermano, comenzó a leer sin lentes. La fe, ahí probó su fe ante los demás, ante nosotros, ante el Señor. La prueba ¿y qué? Y como dice la palabra paciencia, él no se desesperó porque, este lente no sirve, que tengo que ver otro lente. No, él tuvo la paciencia de seguir orando y la paciencia de que el Señor le iba a conceder, que podía demorarse días, meses, años. Pero sí, acuérdense, hermano, que siempre le he dicho, nuestra fe será chiquita, muy chiquita, si en realidad
nuestra conversación con Dios, no ponemos toda nuestra esperanza ¿en qué? En nuestro ruego con el Señor, en nuestra conversación con el Señor, en nuestra comunicación con el Señor. Cuanto más hay una comunicación más íntima con el Señor, es donde se va a fortalecer nuestra confianza. Se va a fortalecer esa confianza y se va a convertir en fe. Porque cuanto yo más hablo con Él, es cuanto más lo voy a conocer. Es cuando usted tiene un amigo, una amiga, cuanto más habla y se reúnen con esa persona, es cuanto mayor intimidad tienen con esa persona. Más cada día. Sus palabras van a ser tan amigables y tan compenetradas que van a decir, yo la conozco a ella, yo lo conozco a él. Él es mi amigo. Él da, yo puedo hacer muchas cosas por mi amigo. Porque tenemos esta confianza, una comunicación muy íntima. No buscamos. Si ese es con un ser humano, ¿cómo será con Dios? ¿Cómo será con Dios? Aquí hay dos términos, hermano, en esta. Hay el término de la felicidad y hay el término de el gozo. Si nosotros vemos qué es felicidad, nos dice que la felicidad es el estado del ánimo o la satisfacción que se complace con la posición de un bien. O sea, yo tengo, pues, por decir, yo tengo un libro que mucho me gusta. Soy feliz porque de ahí me voy a entretener, me gusta ese libro. O si no, dice, bueno, yo logré comprar mi departamento. Es una posición, es un bien. Y me encuentro feliz porque ya tengo donde dormir, donde pasar mi vida. O me compré un carro que le gusta manejar y le gustan los carros. De acuerdo a lo que le gusta y lo consigue. Entonces eso se transforma en una felicidad para esa persona. Eso viene a ser una felicidad. ¿Pero qué lo llamamos gozo? El gozo es muy diferente. El gozo, mire, es un sentimiento de alegría, dice, pero de un placer experimentado con algo que se impresiona vivamente los sentidos. El gozo es interior. El gozo no se ve. El gozo no lo puede ver. Si usted tiene el gozo, otra persona no lo ve. En cambio, la felicidad, usted se siente alegre. Pero otra persona sí lo ve, que usted está alegre. Y cuando está alegre, dice, está alegre porque me ha sacado la tinca, hoy me he comprado un auto, un departamento, estoy alegre. Le ve. Inclusive la felicidad es contagiosa. Sí, es contagiosa. Por ejemplo, gana el partido de fútbol mi equipo favorito. Es una felicidad y todo se contagia, hasta el Perú entero, acuérdense. Gana la selección y todo el Perú se vuelve alegre. Compra su camiseta, qué sé yo. Esa es la alegría comunitaria de todo. Esa es la felicidad. Pero ese es momentáneo. Así como el humo que se aparece, desaparece. Pero el gozo no. El gozo es muy diferente. Eso viene del interior. Por eso es un sentimiento de alegría y un placer experimentado que lo siento en algo que me impresiona, que vivamente mis sentidos. Eso es lo que dice. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia, la palabra de Dios, nos dice lo siguiente, que la felicidad es circunstancial, más preciso.
es circunstancial. ¿Qué cosa nos quiere decir? Que la felicidad puede desatarse en cualquier momento. Un ejemplo. Estoy yendo por la calle y me encuentro pues 10 soles. No hay nadie. Lo recojo. Uy, me siento alegre. Qué bien. O me encontré 50 soles. Qué bien. Yo he visto a personas. Hermano, yo estaba parado en la calle cuando en realidad se acerca un joven y estaba como a medio metro. 50 soles estaba ahí. Y era de noche. Lo recoge y alegre el joven. Alegre. Alegre. Le alcanza a su amigo y le dice, oye, mira, me encontré mis 50 soles. ¿Quién le ha dicho, oye, mío? Nada. Alegre. Eso es. Es circunstancial. Puede suceder en cualquier momento, como también puede desaparecer ahí mismo. Es circunstancial. Y lo hallamos en cualquier momento. Claro, en cualquier momento lo hallamos. Uno está caminando y dice, oye, Perú ganó, ¿qué? ¿Ganó Perú? Sí, ¿quién le ganó? Le ganó a la Argentina. ¡Qué bien! Esa es la felicidad. Es según también lo que dice la Biblia, es circunstancial. Puede suceder en cualquier momento. Tal como viene, desaparece. Claro. Pero también es contagiosa, sí. Por ejemplo, la hermana Karen le dice, hoy pasé de año, tuve mi título. ¿Qué dice pues toda la gente? Su mamá, su papá, hasta el novio. Dice, oh, qué bueno. Qué bueno, es como sacarse la lotería. Es contagiosa, es una felicidad de un momento. Y listo, eso. Esa es felicidad. Es circunstancial y de momento. Pero ¿qué nos dice del gozo? La Biblia. El gozo lo tiene como una bendición. ¿Por qué? Acuérdense, el gozo en la palabra del Señor es un fruto del Espíritu Santo. Es uno de los 9 frutos, porque son 9 los frutos del Espíritu Santo, que ya lo hemos hecho. ¿Y qué nos dice? El fruto no es circunstancial, no es circunstancial, no lo es. La felicidad sí es circunstancial. O sea, la felicidad es en cualquier momento, puede ser en cualquier rato. Pero el gozo no es circunstancial. Es difícil de hallarlo. El gozo es lo que el hombre anhela. Todo hombre y mujer lo anhela. Generalmente aquel que conoce a Dios. Anhela. El gozo lo anhela. Y lo que lo busca, y el que lo busca, lo encuentra. ¿Y cómo lo encontramos? ¿Cómo encuentra los siervos de Dios, los hijos de Dios, el cristiano, cómo encuentra el gozo? Cuando encuentra al Señor. Cuando encuentras al Señor, ese es el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo te lo va a dar el Señor. El gozo te da el Señor. Así es, hermano. Acuérdate que yo le conté una vez que cuando he estudiado esta parte, recién me he acordado de lo que yo no pude llamar, lo que yo sentí en una oportunidad. Y lo llegué a contar a ustedes. ¿Cuál fue? Yo estaba en el mercado de La Pascana. Estaba en el mercado y no me acuerdo qué cosa estaba haciendo yo, pero yo iba al mercado porque estaba haciendo algo. Pero como yo trabajaba en el Tupac Amaru, trabajaba de profesor, entonces casi toda La Pascana me conocían como profesor de. Entonces yo paso pues por el lugar donde una señora que lo conozco la señora y con otra que tenía un comedor ahí. Y yo había salido del colegio, pues ya era la 1, había salido. Y me paro pues casi cerca de la señora, me paro a 2 metros más o menos.
Y lo veo pues que sus comensales están y la señora está sirviendo. Pero también le veo que está a 1,5 metros, casi en la misma distancia. Le veo a un señor que no está bien vestido, pero que está mirando los comensales. Y le veo pues que tenía la facción, que tenía su cara, que quería comer. El pobre no había comido de repente. Entonces, en ese momento, hermano, ¿qué es lo que hice yo? Lo que hice, yo dije, ¿le voy a dar un plato de comida? Le voy a decir, ven, como lo he hecho otras veces, ven, siéntate, ¿cuánto vale el menú? Pum, y le pagaba. Pero esa vez no hice eso, hermano. No lo hice. ¿Sabe cómo lo hice? Le vi al señor que estaba ahí. Era un hombre hecho y derecho, pero no estaba bien vestido, no salapastroso, no andrajoso, no. Pero no estaba bien vestido, pero le vi que tenía hambre y miraba, su fija mirada estaba en los platos. Entonces le vi que tenía hambre y lo único que hice yo es acercarme a la señora. Y la señora le dije, ¿cuánto cuesta el menú? Profesor, cuesta tanto. Me dijo profesor porque me conocía. Entonces le dije, tenga señora, a ese hombre que está ahí, ¿lo ve? No, no lo miré al hombre. Señor, le dije a la señora, ¿lo ve al señor? Sí, me dijo. A él llámele y dele usted el menú. Ya me dijo. Y yo me fui sin mirarle ni a la señora ni al hombre que estaba con hambre. Pero hermana, cuando yo me he ido y estaba como a 10 metros de distancia donde yo hice esa obra, esa labor en bien de este hombre, yo sentí en el corazón algo que en realidad, cuando yo les conté a ustedes, les dije, yo sentí algo muy bueno en mi corazón, interior. En mi cara no experimenté nada, no hice nada nada de alegría, pero lo que yo sentí, ahora sí, lo confieso y lo he identificado, que era el gozo que del Señor me lo había dado. Ese gozo, hermana, que se siente, pero no lo puedes explicar. Así es algo que se siente, pero no lo puedes explicar. Pero es como dice, es más dulce que la miel, que no empalaga, sino que es de un sabor muy agradable. Es como aquel que ha comido algo que en realidad nunca lo ha probado, pero que no lo encuentra en otro sitio. Es así. Es así, hermana. ¿Cómo se siente eso? Yo recién, en esta oportunidad, he sabido identificar lo que un día lo experimenté. Es el gozo en el Señor. Yo entiendo que ese gozo me lo dio Dios, porque Él te da el gozo. Solamente lo hallas cuando ¿qué? Cuando te encuentras con el Señor. Cuando lo buscas y hay un encuentro con el Señor, entonces vas a experimentar lo que es el gozo que viene de Dios. Es interior, no exterior para afuera, no, es interior, es personal. La felicidad también puede ser personal, pero es contagiosa para todos y todos te ven que tienes la felicidad, porque tu rostro lo manifiesta, lo dice tu rostro, tu mano, qué sé yo, hasta tu palabra lo manifiesta la felicidad, que en ese rato tiene la alegría. Pero el gozo es diferente. No lo muestras en las manos, no lo muestras en el rostro, de repente lo puedes demostrar, pero lo que hay es un gozo que tú nomás encuentras ese placer en el corazón, ese gozo, ese placer, lo sientes personalmente. ¿Por qué? Porque es un encuentro de tu espíritu con el Espíritu de Dios.
Ese es el gozo. Ese es el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu Santo vino a ti y se depositó en ti. Y vas a sentir y conocer el gozo de tu Señor. Porque de Él viene. Yo no pasé pruebas, pero yo le llamo obra. Porque el Señor dice, si tú tienes fe, solamente fe, tu obra, tu fe no vale. No vale, es una fe muerta. No vale nada, ni un céntimo. Y menos lo vale en el cielo. Pero dice que si tu fe tiene obra, si tu fe tiene obra, si tú crees en Jesucristo, tienes que hacer algo bien para tu prójimo. Cuando haces un bien a tu prójimo, le haces bien a Dios. Porque Dios dijo que cuando tú le haces un bien a cualquiera, me lo estás haciendo a mí. Eso es. Por eso en esa oportunidad yo hice bien a ese hombre. Le hice bien. Yo no quiero jactarme, pero lo que quisiera que ustedes me comprendan, cómo es el gozo verdadero que viene del fruto del Espíritu Santo. ¿Hay otro gozo malo? Sí, lo vamos a decir. Pero ese es un gozo que viene, que nos habla la palabra de Dios, que nos dice la Biblia. Aquel que busca el gozo, solamente lo puede encontrar en el camino que es Jesucristo, el encuentro con Él, porque Él es el que nos da el gozo. Muchas las veces puede ser haciendo una obra, como también el gozo puede ver en pruebas. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, porque el gozo es el fruto del Espíritu. Y vamos a ver un ejemplo donde hay 5 frutos del Espíritu. Vamos en Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vamos a verlo. Ahí hay un ejemplo bien detallado. Un ejemplo que puede ser, que lo pueden entender mucho mejor. En Lucas, capítulo 15, versículo 11. Todos lo conocemos. Por eso dice, la palabra es viva y eficaz. Porque un día lo leemos y después cuando leemos nuevamente la palabra, la misma letra, nos dice otra cosa, buena, y otra vez súper buena, la súper buena, ¿sí? Y nos enseña. Parece, la palabra es para qué. La palabra de Dios dice así, Lucas capítulo 15, versículo 11, la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿A faltarle qué? Dinero. ¿A faltarle qué? Ya los amigos no estaban. Dinero. A faltarle la comida. Entonces, comenzó a faltarle. En el 15, versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie
le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, saca el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Del hijo pródigo, hermano, todos los hemos escuchado, no tanto solamente de los labios de un pastor, sino muchas veces de un líder o también hasta en el colegio. Porque esta parábola se da para muchas cosas, para muchas ocasiones para enseñanza. Pero acá vamos a ver lo que es la alegría, para diferenciar la alegría y para diferenciar el gozo. Y para ver primeramente dónde están qué, dónde están los frutos del Espíritu. Miren que este era un hombre rico, que tenía 2 hijos, pero 2 hijos que tenían diferente carácter. Uno era muy trabajador, pero el otro era más flojo. Al otro le gustaba pues las cosas serias, se ponía a trabajar, ir al campo, trabajaba. El otro no. Parecía que era medio flojón, más le gustaba la fiesta, le gustaba divertirse. Entonces, pero aquí hay algo, ¿no? Ustedes saben que los padres a veces somos consentidos y cuando ya crecen, entonces cada uno tiende a encaminar sus caminos por donde más le guste y los padres le dejan en libertad. Pero aquí eso es lo que sucedió. El hijo menor le pidió su herencia y se fue. Y el padre lo consintió y le dio y se fue. El hijo mayor no le dijo nada. Él estaba contento con servir a su padre y estando en el campo, iba y venía y todos los días. Pero sabemos pues que ¿qué pasó con el hijo? Acá viene
lo que es la felicidad. La felicidad en el hijo menor quería ser feliz y a su manera quería ser feliz. ¿Cómo quería ser feliz? Divirtiéndose. Esa es la felicidad que busca el mundo, no un hijo de Dios. El mundo viene la diversión, lo que la carne le llama y lo que con mucha facilidad el mundo va. El ser humano busca eso, lo anhela. Y no solamente lo anhela, lo busca como dé lugar. Y fue que este joven quería experimentar esa felicidad suya, divertirse, vivir una vida muy desordenada. Hasta su hermano ha vivido con rameras y había perdido todo su dinero. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasó al joven este? Esa es la felicidad que le digo, que se esfuma tal como viene, se va. Se va. Es efímero. Efímero quiere decir poca duración. Puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero se acaba. Y se acabó. Pero ¿cuál es el final? El final es que resulta que toda esta alegría, esta felicidad que viene del mundo, trae muchas consecuencias que nos va a perjudicar no solamente personalmente a uno, sino también a la familia. ¿Por qué? Porque él se encontró en una vida que no podía ni comer. Pero esa felicidad que era aparente le ocasionó a su papá mucha preocupación. Dice que el padre todos los días miraba a lo lejos si su hijo estaba regresando o no. Porque ese es el amor de padre. Es el amor de madre que quiere que sus hijos estén juntos, vivir juntos. Ese, aunque parezca mentira, es una felicidad también en el mundo. Pero no es una felicidad que se va a ocasionar un perjuicio. No, es al contrario, es la unión de familia, lo cual viene a ser un fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué pasó con este joven? Este joven, ya vimos que buscó la felicidad. ¿Y en qué se encontró? Se encontró con muchos amigos que le hacían algarabía y le hacían fiesta hasta que se terminó el dinero. Pero, ¿qué vamos a encontrar acá? Este joven, cuando vio que no tenía dinero y estaba sin dinero y no podía ni comer, ni siquiera trabajar porque no trabajaba, era medio flojo. Tal es así que se consiguió un trabajo demasiado humillante, que ni siquiera le daban lo que comía los cerdos. Entonces ahí viene un arrepentimiento, recapacita el joven y se arrepiente de su mal camino, de su mala decisión. Ahí viene el arrepentimiento, se arrepiente de su mal proceder, de su mal andar, de su mala decisión, de su mal encaminar, de esa felicidad nefasta que trae como consecuencia amargura y heridas muchas de las veces muy graves. Pero este joven se encaminó por el camino correcto, se arrepintió de su mal camino. Y decía, los jornaleros y mi padre comen mejor que yo, dice. Entonces vimos, ¿qué nos dice? ¿En dónde se arrepiente él? En el camino, en el versículo 17. Ahí comienza a arrepentirse cuando dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ahí,
Ese es el arrepentimiento. Perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso es lo que piensa él. Todavía no le dice al padre. Ese es el arrepentimiento y ese es el camino que quiere seguir para regresar. Se arrepiente de lo que hizo y dice, iré a mi padre y le diré la verdad. Es el arrepentimiento. Hasta ahí vamos bien. Pero en el 20, ¿qué dice? Aquí vemos un fruto del Espíritu. En el 20 nos dice lo siguiente. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Él tomó la decisión. Él tomó la decisión de regresar y tuvo fe de que su padre lo iba a recibir. Su padre lo vio y ¿qué hizo? Se echó sobre él, lo abrazó y lo besó a su hijo. Ahí resalta la fe de este joven, que arrepentido regresa. Acuérdense que para encontrar el reino de Dios, el que le preparaba el camino a nuestro Señor Jesucristo, allá en Judea, le dicen, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntense y bautícense, arrepiéntense. ¿Y qué hizo este joven? Se arrepintió de su mal camino, de su mal proceder, lo que había hecho, reconoció que había pecado. Y ahí le dice, corrió y se echó. Ahora, acá vemos en el 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No le dice primero, Padre, he pecado contra ti. No. Primero él pone que ha pecado contra Dios. Ese es el camino correcto de aquel que se arrepiente. Ese es el camino correcto. Señor, he pecado contra ti. He sido desobediente. Si estoy en esta situación es porque no me acordaba de ti. No te buscaba en oración. No he leído tu palabra. No me he alimentado de ti. Por eso dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Acá hay acá hay un fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu se llama el fruto de la humildad. ¿Por qué? Porque él reconoce que es su padre. Él reconoce que ha pecado contra Dios y contra su padre, contra la autoridad de su padre, que su padre ha sido bueno, le ha dado lo que ha querido, y a pesar de eso, dice, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Está reconociendo que ya, perdone la palabra, pero él dice, ya soy un miserable, que no soy digno de llamarse hijo de ti. O sea, él reconoce que lo que ha hecho es como el trapo de inmundicia. Lo que ha hecho es algo muy malo. Que no merezco tu nombre. Que no merezco el beso que me has dado, el abrazo que me has dado. Eso se llama humildad. Ese es un fruto del Espíritu. La humildad. Ahí está, en el 21. Y ahora el 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matarlo, y comamos
y hagamos fiesta. Aquí, hermana, aquí hay una alegría, una felicidad contagiosa con todos. El Padre, ¿qué hace? El Padre siente una alegría que quiere que todos participen de esa alegría, de que su hijo ha regresado. ¿Y cómo y de qué manera? Haciendo una fiesta. Esa es la felicidad contagiosa, que es partícipe de todos. Ese es la felicidad. Ese contagioso está como, quiere hacer una fiesta. En cambio, el otro es muy diferente. El fruto del Espíritu es muy diferente cuando el Hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo está diciendo de corazón, de su interior sale eso. En cambio, el Padre, pues, quiere hacer una fiesta, quiere contagiar la alegría que tiene él. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y el 24 dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Acá hay otro, hermano, fruto del Espíritu. Y miren, lo voy a repetir, el 24, versículo 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esto me hace recordar cuando un cristiano durante su vida se aparta del camino de Dios y se vuelve al mundo, se va al mundo. Muerto es. Muerto es. Ya no es vida eterna. ¿Pero qué? Por eso dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado. Aquel cristiano que se apartó del camino de Dios, pero es rescatado por otro hermano, pero él reconoce su culpa y se arrepiente de su pecado y vuelve a la senda del mal. No, vuelve a la senda del bien, vuelve al camino de Cristo. O sea, por eso dice, y es hallado. Y se comienza a regocijar cuando vuelta se encuentra con el Señor. Ese regocijo se llama gozo. Ese regocijo que aquel que se ha apartado del camino de Dios y regresa a la senda a la senda del camino de Jesucristo y se encuentra con el Señor, ahí hay regocijo, ahí hay gozo. Él vuelve al gozo de su Señor. Y ese es el fruto del Espíritu llamado gozo. Eso es. Y el amor tenemos, hermanos, el amor lo tenemos en el versículo 31. En el versículo 31 tenemos otro fruto del Espíritu. Y dice así, el 31. Él entonces le dijo, o sea, el Padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, o sea, gozarnos, el gozo. Gózate con tu hermano, gózate con tu padre, gózate que tu hermano ha regresado. Muerto era, ahora está vivo, ahora está con nosotros. Muerto. ¿Por qué le dice muerto? Porque ya lo creían muerto, estaba fuera de la familia y no sabían nada de ellos. Cuando ahí en esa familia, pero muerto para aquí, en el Espíritu del Señor, muerto se le dice a aquel que se ha apartado
y no regresa a Cristo, se ha apartado del camino de Cristo y se ha ido. Muerto es. Y cuando regresa, es hallado y revive el Espíritu de Dios en su corazón. Hay un encuentro. Y dice, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ese es el amor de Padre. Ese fruto del Espíritu. Miren cómo hay varios frutos del Espíritu y del gozo, miren. El gozo es regocijarse, ese es el experimento que sientes tú en el corazón. Ese es personal. Ese es algo que sale del corazón. Es el encuentro de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Ese es. Porque ¿quién lo da el gozo? El gozo es fruto del Espíritu Santo. Dios. Dios, hermano. Y muchas de las veces, este gozo solamente, muchas de las veces, muchas personas le encuentran a través de las dificultades, de los problemas, de las penurias que pasan. Ustedes saben que los problemas son personales. Pero aquel que permanece en la palabra del Señor, aquel que pelea con él por ese problema, pero pelea, pero bajo la sombra de Dios, bajo la respuesta de Dios, cuando pone, el cristiano pone toda su confianza en el Señor, ora, lo busca y se deposita su espíritu en la fuerza de Dios, es donde va a salir victorioso, porque el Señor lo dice, que permanece en mí tiene la victoria. Y entonces pues se encuentra el gozo del Señor con su siervo, con aquel que dice, soy cristiano. El gozo en el Señor es el encuentro con Dios. Así es. Pero también, como dice, también hay gozo malo. Sí lo hay, hermano. Sí lo hay. ¿Cuándo es el gozo malo? En el hombre quiere ser feliz como sea, pero lo quiere ser feliz sin Dios. Sí, alejado de Dios. Ese es el mundo. Pero ¿cuál es el final? Y es efímero. Hay al final esa amargura, desengaño. Amargura, desengaño. Es como aventarse al precipicio. Un tiempo está pues que goza de eso. Hay un ¿cómo le dicen esta palabra? Hay un engaño de sí mismo. Ay, ¿cómo le dicen lo vemos en un ejemplo que cuando una persona está andando en el desierto y está cansado y está con hambre y está con sed, y lo primero que ve al horizonte ve agua. Es un espejismo. Eso es lo que ve el mundo. Es aquel que está en el mundo y ve que todo lo que hace es felicidad. Y no, ese es un espejismo suyo, porque no dura. Y al final es amargura. Es desengaño, porque se engaña él mismo. Porque se da cuenta que no dura. Porque el amor verdadero viene de Dios. Es fruto del Espíritu. Y es gozo en el Señor. Esa es la diferencia, hermana, entre felicidad y gozo. Felicidad es contagiosa, es efímero, no dura, pero lo experimentamos
lo decimos, nos ven, es visible. Y es bueno, sí lo es. ¿Por qué no? Lo es, lo es. Nos alegra en los momentos. Es contagiosa con toda la familia. Pero el gozo solamente lo hay cuando es a través del Señor. Es el encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque el gozo es el fruto del Espíritu. Es personal y es difícil hallarlo. Lo puedes hallar en muchas maneras. Sí, a través de pruebas, a través de una fe con obras. Así, la fe con obras que le dije, el ejemplo que me sucedió a mí, esa es la fe con obras. Lo vas a experimentar porque el Señor viene a ti. ¿Por qué? Porque lo que hiciste fue una obra a tu prójimo. Y el Señor dice que cuando se lo haces a tu prójimo, a mí me lo estás dando. ¿Y qué recibimos? El gozo de tu Señor. Por eso, ¿qué dice? ¿Qué dice, por ejemplo, qué nos dice aquí en Mateo 25, 21? Mateo 25, 21. Miren. 25, 21. Esta es la parábola de los talentos. Miren, 25, 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Dónde va a entrar? Al cielo. Le está invitando que vaya al cielo, donde va a haber un gozo. Siervo fiel. Es aquel que trabaja para el Señor. Su recompensa es el gozo con su Señor. El cielo, el Edén, esa es la recompensa, aquel que trabaja. Por eso de los talentos le dijo, te doy 3 talentos. Al cabo de cierto tiempo el Señor viene y le dice, ¿cuánto has trabajado? Nada. Sí, trabajé, tengo 3 talentos. Entonces ahí es donde le dice, y su Señor le dijo, bien, 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 siervo fiel, bien has trabajado, hermano. Esto lo vemos que cuando nosotros al cabo de nuestra vida aquí en la tierra, nos vamos a presentar ante el Señor. Y el Señor te va a decir, Fernandito, ¿qué has hecho, Fernandito? ¿Qué has hecho? ¿Has hecho algo bueno? ¿Qué has hecho? A ver, cuéntame. Yo avergonzado, ¿qué le diré, Señor? No he hecho nada. Y si no he hecho nada o he hecho poco, miren lo que me dice en el versículo 5, hermano. Dice así, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Estamos en el 26, y negligente. ¿Sabías que sí, ciego? O sea, recojo. Cuando dice el Señor ciego, recojo. Donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recogido lo que es mío con los intereses. Quitarle, dice, pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene les será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y acá viene la sentencia. 30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de los dientes. ¿Dónde es el lloro y el crujir de los dientes, hermano? Es en el infierno. Es el infierno. Le dice siervo inútil. Nosotros somos el siervo de Dios.
¿O no? Si somos el siervo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos siervos porque le servimos al Señor. Y aquel que el Señor nos ha dado la palabra para predicar su santo nombre, eso es nuestra misión. Pero cuando no predicamos, cuando la palabra, la Biblia lo tenemos solamente para estar en la casa y no lo abrimos, y el conocimiento que tenemos no predicamos, no le decimos a nadie, entonces nos va a decir, pues, siervo inútil. Entonces, cuando llegamos allá, va a decir, Fernandito, ¿qué hiciste? Ah, me va a decir, nada, Señor, no hice nada. Solamente estuve en la iglesia nomás, pero no hice nada. No convertí a nadie. Entonces me dice, siervo inútil. ¿Y qué? Ahí nos dice, pues, ¿a dónde me va a mandar? En el 30. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas. Tinieblas es el infierno. De afuera. O sea, no del cielo, de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es el infierno. Es el infierno. Al siervo inútil. Somos el siervo de Dios. Pero tenemos la gran misión de predicar su santo nombre. No hay necesidad que sabemos bastante. No hay necesidad. Solamente si sabes, ¿conoces a Cristo? No. Yo sé quién es Cristo. Yo sé quién es Cristo. Cristo murió por ti y por mí, para que todos mis pecados sean borrados y yo pueda entrar al reino de Dios. Si yo creo en Él que murió por mí, que derramó su sangre para lavarme de la suciedad del pecado, cada vez que convertimos a uno, hermana, que viene a los pies del Señor, dice, no digo yo, dice la palabra que hay fiesta en el cielo y una corona para ti. Una corona para ti. Por eso es la gran comisión. El Señor nos dice, id y predicar a todo el mundo. ¿Acaso el Señor dice en Mateo al final? El Señor nos dice, pastores, vayan. No. Le dice a todos de su pueblo, id y predicar. Así dice, hermano. Esa es la orden que recibió el Señor. Ese es el trabajo que recibimos del Señor. Me he dedicado a criar mis hijos nomás, mis hermanos. No. Esa está muy buena. Pero primero es Dios. Así es, hermano.